Hola niños y jóvenes, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. En la semana número 25, correspondiente a las clases de artes visuales y tecnología, vamos a seguir trabajando con el concepto de instalación artística. En este caso nos vamos a enfocar en realizar un trabajo ligado a la asignatura de tecnología, en la cual ustedes deberán hacer una investigación sobre artistas nacionales ligadas a esta corriente artística sobre la instalación. Para eso nos vamos a enfocar en el objetivo de trabajo número 4. La idea es comunicar el diseño a través de una infografía. Ya en esta nos contemplamos principalmente, ¿cierto?, a un artista nacional ligado al ámbito de las instalaciones, en la cual ustedes van a realizar una infografía tanto de su vida y de su obra. ¿Ya? La idea es que utilicemos herramientas tecnológicas para poder realizar este trabajo. Vamos a partir retomando un poco el concepto de la instalación. ¿Qué es una instalación? Es un tipo de obra que surge a comienzos del siglo XX. Recuerden, alrededor de la década de los años 60, o sea, en los últimos años entre 1956 y 1957 aparecen las primeras obras o las primeras muestras de este estilo artístico. ¿Ya? Este tipo de obras está realizada en un contexto o en un espacio determinado, siendo elaborada mediante diversos medios. ¿Ya? En la mayoría de los casos, permite la interacción activa del espectador con la obra. Por definición, la instalación tiene una duración determinada y por ende tiene un carácter efímero, es atemporal. ¿Ya? A diferencia de la escultura, que se define por la producción de una pieza u un objeto, la instalación se articula entre el diálogo, que se establece tanto en el espacio, los objetos que se utilizan para realizar esta instalación y el espectador. Entonces, teniendo en cuenta, ¿cierto?, este concepto más amplio de la instalación, vamos a realizar una investigación a través de diversas páginas nacionales en las cuales van a poder conocer distintos artistas locales dedicados a este rubro o a esta área. Vamos a comenzar con el señor Carlos Ernesto Altamirano Valenzuela. Es un artista completo, ¿ya? Nacido el 23 de diciembre del año 1954 en Santiago, obviamente en Chile. ¿Por qué decimos que es un artista completo? Porque él, en su bagaje cultural o en su especialización, ¿ya?, cruza por diversas técnicas o diversos estilos, como por ejemplo el grabado. No sé si ustedes se recuerdan a principio de año los ejercicios que estuvimos haciendo, los inicios del grabado con las técnicas del frottage, con diversas estrategias o técnicas que tuviésemos disponibles desde nuestros hogares, ¿ya? Él también es, además de un artista enfocado en el grabado, trabaja con la pintura, las instalaciones, la fotografía, el videoarte, entre muchas otras ramas artísticas. ¿Ya? Las problemáticas más recurrentes que él utiliza o que aborda es la revisión del arte, es como una crítica al arte chileno, ¿ya?, a la tradición que él tiene, y por lo tanto se genera una desarticulación a los conceptos como uno los conoce, ¿ya?, y más bien hace parodias a través de su corriente artística. Él, a través del montaje con las imágenes, símbolos y diversos materiales, da origen a su obra.
En este caso, en la imagen que vemos acá arriba, vemos pinturas sobre placas o acrílicos que estuvieron dispuestas más bien en el Museo de Bellas Artes. Como ustedes saben, las personas tienen la oportunidad de recorrer este tipo de instalaciones, este tipo de obras, ¿ya? Y ahí va generando la articulación entre la obra, el espectador y la decodificación del mensaje. Tenemos, o él en su obra hace constantemente referencias al sistema de arte nacional, ¿ya? Y a la cultura de las masas. Es por lo tanto, es por lo mismo que veíamos en la imagen anterior, ¿cierto? Esta televisión colgando, ¿ya? Representando el agua y además agregando elementos simbólicos para hacerlos aún más cercano al espectador. ¿Ya? Produce así una nueva historia personal a través del arte chileno. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí en una muestra artística de variados artistas nacionales, ¿cierto? Vemos que están los cuadros colgados como se eh, suele pasar en las galerías de arte, y en el centro de la galería, en medio, tenemos esta instalación en la cual aparece un lente gigante que es haciendo un poco referencia a la vista, a la mirada del espectador ante el arte. Es de esta manera en la cual se va conjugando tanto sus obras con la crítica hacia el arte tal cual como lo conocemos. Ahora vamos a pasar a una artista un poco más contemporánea, que es Francisca Aninat Say. Es pintora, ¿ya? Pero también es artista plástica más bien completa, ya que se dedica no solo a la pintura, sino a diversas ramas, entre ellas la instalación, y es por eso que hacemos referencia a su obra. En la imagen que aparece aquí nos damos cuenta, ¿cierto?, que el espectador forma parte de la obra o puede también ir transformando la instalación. En este tipo de obras también se permite, ¿cierto?, la conjugación o el uso de diversos elementos. En este caso tenemos una instalación de estilo de arte povera en la cual se utilizan retazos de tela, pero además se agregan elementos audiovisuales como la reproducción de video, ¿ya? Y las personas, el espectador, puede recorrer en su obra. Aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de obra en la cual completó una sala llena de retazos de metal. Obviamente el espectador puede transitar, recorrer esta obra, y aquí se conjuga no solo el sentido de la vista, sino también el oído, ya que al pisar el metal, ¿cierto?, este sonido o estos ruidos tan fuertes nos van a ir evocando diversos recuerdos. Tenemos la obra completa y un extracto de la obra. La señorita Francisca, ya, ella nació en Chile en el año 1979 y desde el año 2000 en adelante comenzó a tomar cursos de historia del arte, ha estudiado en Italia, ha realizado bachilleres de arte en Estados Unidos y finalmente se licenció aquí en la Universidad Católica de Chile el año 2007. Entonces vemos que esta artista es bastante completa, tiene un bagaje cultural mucho más amplio debido a que igual tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero. Hay varios artistas nacionales que han tenido esa posibilidad, ya aprovechando las distintas becas de estudio que otorga el Ministerio de Cultura y de Educación. ¿Ya? Tenemos entre sus obras, ¿cierto?, bastantes materiales o uso de materiales del arte povera, que eran estos materiales más bien nobles, básicos, que se utilizan, ¿cierto?, y que generan en el espectador la cercanía y además
un poco la percepción sobre la manera en la cual nosotros cuidamos un poco el medio ambiente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otra obra de Francisca en la cual podemos visualizar, ¿cierto?, el uso de materiales de reciclaje, y vamos viendo diversas técnicas que eran en este caso la apilación, o sea, montar una cosa sobre otra para generar altura. Vemos la acumulación, vemos estos materiales trabajados de esta forma. Avanzamos con el artista nacional Rodrigo Bruna. Él es un artista visual, también que sacó sus estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha tenido licenciaturas en arte, en mención con pintura en la Universidad de Chile. Ha recibido el título de magíster en artes y en mención en artes visuales. Y también tuvo la oportunidad de irse a estudiar en intercambio académico a Alemania. ¿Ya? Es un artista visual porque no solamente se dedica a lo que son las instalaciones, sino también a las distintas ramas o áreas del arte, como la pintura, la escultura, ensamblaje, tenemos grabado, etc. Podemos observar el uso de elementos frecuentes dentro de su obra, como lo son colores primarios, ¿cierto?, llamativos, haciendo una especie de crítica a lo que es el arte de Piet Mondrian. Ya tenemos el uso de materiales o elementos como las sillas partidas, ¿cierto?, quitándole toda la utilidad, los cuadros también trabajados de esta manera. Acá tenemos otra instalación o otro tipo de instalación en la cual las personas recorrían la instalación y podían ir armando rompecabezas o puzzles a través del uso de imágenes. Para este estilo artístico no hay limitaciones, no hay un excedente en cuanto a los materiales y las posibilidades expresivas que nos permite el género. Este listado de artistas nacionales es bastante acotado. Son solamente 5 ejemplos de artistas nacionales. Hay un sinfín, hay un montón de artistas nacionales de los cuales ustedes van a poder buscar información y generar su infografía. En este caso tenemos a la señorita Carla Bobadilla. Ella también es artista visual, nació en Valparaíso en el año 1976. En la imagen que aparece acá tenemos una intervención realizada en un lugar específico, en un sitio, o sea, un bosque, en la cual fue intervenido con elementos que son industriales. Entonces, es una mezcla. Land art no podría ser porque la intervención está realizada con elementos sintéticos, pero sí se utiliza ese sitio específico de la naturaleza. Ya tenemos dentro de su obra o de su muestra artística un poco la evocación o el recuerdo de la nación, ya que ella lleva varios años trabajando en Austria dedicada a una ONG, ya, encargada de la es una comisión más bien de la UNESCO, ya, para poder trabajar con el racismo. Ya, entonces acá tenemos otro tipo de instalación en la cual ella utiliza elementos o materiales bastante básicos, como por ejemplo papel, tenemos lana también, intervención en lana, unas fotografías y bolsas, periódicos. Entonces nos damos cuenta que las instalaciones artísticas no es necesario tener una gran elaboración, sino más bien saber justificar el dictamen o más bien el discurso que nosotros deseamos transmitir y generar.
Acá tenemos otra artista, la señorita Paz Lira. Ella nació en el año 1955 en Santiago de Chile y se dedica, o su obra está vinculada a la pintura, al grabado y a la instalación. Ella explora principalmente materiales relacionados con el paisaje y la naturaleza. De hecho, aquí vemos esta instalación, la vista más bien general, en donde vemos distintas placas de panales de abeja instaladas en el museo, y podemos ver la visión de un plano más macro, o sea, una vista detallada de esta instalación. Ya, en lo importante o lo rico de su obra es que nos muestra las distintas formas, los colores, las texturas y las materialidades presentes en nuestro ambiente natural. ¿Ya? Y sus últimos trabajos han sido destacados debido a la monumentalidad, como podemos observar en esta imagen, en la cual se trabaja con bloques grandes de cemento en la instalación y lo contrasta por otro lado con distintos tipos de telas que están colgando o superpuestas ya del techo. Entonces, la actividad de esta semana es que ustedes realicen una infografía de un artista nacional. Van a seleccionar, primero que todo, un artista local y de los presentados, o pueden buscar dentro de una lista, ¿cierto?, en las páginas de arte nacional, artistas ligados al ámbito de la instalación. Investigarán sobre este artista, su historia bibliográfica, los datos más relevantes en su carrera, los años en los cuales estudió, dónde estudió, las exposiciones más importantes en las cuales ellos participaron. Buscarán además fotografías de instalaciones o cuadros que a ustedes les parezca o les guste, ya, para hacer una breve descripción técnica debajo del cuadro. Van a agregar tips o datos que les hayan parecido interesantes tanto de la vida o del desarrollo del artista. Acá tenemos algunos ejemplos de Vincent Van Gogh y de Salvador Dalí de cómo se realizaría esta infografía. La idea siempre es tener la fotografía del artista. El título de la obra siempre va a ser el nombre del artista en grande. Ustedes pueden hacer una pequeña descripción, como por ejemplo en Vincent Van Gogh, que dice el gran post-impresionista holandés. Ustedes pueden titular de alguna manera qué les pareció las obras visualizadas de estos artistas nacionales. Entonces, tenemos como importantes elementos a destacar en la infografía la fotografía del artista, el nombre como título. Van a hacer una breve descripción biográfica, el año en el cual nació, dónde nació, si es que él ya falleció o está muerto, también una breve descripción, y dar algunos detalles de su vida. Van a poner en una sección las fechas claves de su vida. O sea, si es que realizaron estudios en algún tiempo determinado, si es que tuvieron, no sé, estuvieron casados, si es que viajaron a otros países en los cuales se vieron influenciados por otros artistas. La idea es poner esos datos relevantes. Pueden poner un pequeñito mensaje en el cual ustedes dejen algún dato, un tips importante del artista, y van a dejar otra sección en la cual van a mostrar al menos 5 obras entre instalaciones y pinturas o cualquier otro tipo de arte que ellos realicen, y van a hacer esta breve descripción con la ficha técnica. Así que, niños, a dar riendas sueltas a su imaginación, investigar sobre algún artista nacional que les parezca llamativo, ¿ya? Y nos vemos en la clase vía Skype. Cuídense.